Bienvenidos al seminario que se titula Llamados Públicos. He notado en la predicación que si el llamado es débil, el mensaje también es débil. Si el mensaje es débil, pero el llamado es fuerte, salva el mensaje. No sé cuántos de ustedes han notado eso. Y he notado también que cuando se toca a este aspecto de llamados, varios tienen el temor de ser llamados públicos, porque en primer lugar no saben hacerlo. En segundo lugar, tienen temor que si hacen un llamado público y la gente no responde, ellos se sienten chasqueados porque nadie respondió. ¿No es cierto? Entonces hay muchos que predican pero no hacen llamados. Terminan el sermón con una conclusión, pero no hacen llamado. Y entonces he sentido que si vamos a tener éxito en la predicación, no solamente debemos aprender cómo desarrollar el tema de tal manera que sea lógico, pero también llegar al corazón. Porque el sermón o el tema, si no llega al corazón, no alcanza el objetivo del propósito de la predicación. La predicación se ha dado con el propósito de llegar al corazón de aquel que está oyendo. Y si no llega al corazón, entonces es como uno sentándose en alguna escuela, tomando tal curso, y toma la información y ahí se termina. Pero si ustedes quieren tener éxito con su predicación, deben aprender cómo hacer llamados públicos. Por ejemplo, yo quiero que noten, concerniente al llamado, haciendo llamados públicos o apelaciones es tan urgente como jalar la línea una vez que el pescado está enganchado o hacer la cosecha ya que el fruto está maduro. Una pregunta, entonces, si uno va a hacer un llamado, tiene que uno saber cuándo hacer el llamado entonces, ¿cierto sí o no? Por ejemplo, cuando usted va a coger algún fruto de algún árbol, o cerezas, o algún mango, o algún aguacate, ¿cuál es el que escoge? Pues lo dicen ustedes maduro. Pero, ¿cuál es el maduro? Por ejemplo, ¿no es cierto que hay diferentes tipos de aguacates? ¿Sí o no? Hay aquellos que son casi color marrón, ¿cierto sí o no? Entonces aquellos que son, ¿qué? Verdes. Y también aquellos que son casi negros, ¿no? Entonces el mango, ¿no hay diferentes tipos de mangos, sí o no? Entonces si uno va a aprovechar de una fruta que ya está madura, uno tiene que saber lo que es maduro. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque si uno va a escoger un fruto, por ejemplo, un aguacate de un árbol, y no sabe que es maduro, puede tomar un aguacate y es verde, no solamente en color, pero también en el hecho que todavía no está maduro. Así es igual cuando se habla del llamado público. Cuando se está haciendo un llamado, uno hace ese llamado cuando uno sabe que ya el ambiente está maduro. ¿Qué dicen ustedes? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Voy a seguir adelante para que podamos comprender ciertas cosas. Noten aquí, al final de cada mensaje o cada presentación se debe hacer un llamado. Note lo que dice esta cita. Porque el secreto de nuestro éxito y poder como un pueblo que aboga la verdad avanzada se realizará
¿Haciendo qué cosa? ¿Haciendo qué? Apelaciones personales y qué más. Y directas ¿a quién? A esos que están, ¿cómo? Interesados, teniendo qué cosa. Teniendo una confianza ¿sobre quién? Sobre el Altísimo. En otras palabras, cuando una persona va a predicar, en primer lugar, la persona debe sentir que Dios es el que le ha pedido que haga o presente ese tema. ¿Qué dicen ustedes? En otras palabras, uno tiene que tener esa confianza que es Dios el que le ha pedido a uno que lo haga. Cuando me invitan a predicar, voy con esa certeza que estoy ahí porque Dios ha indicado que esté presente para hacer esa presentación. Porque varias veces cuando estoy predicando me encuentro con gente de otras culturas, y alemanes, por ejemplo, suizos, por ejemplo, etc. Y cuando voy a presentar mis temas en esos lugares, tengo que tener confianza que este hispano fue enviado por Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque estoy tratando no con hispanos, estoy tratando con alemanes y gentes de otras culturas. Y muchas veces pensamos que el hispano posiblemente sea menos que el alemán, etc. Especialmente cuando uno va a predicar. Tengo que ir con esa confianza que Dios es el que ¿quién? Me ha enviado. Por eso dice ahí 3 cosas. En primer lugar, hacer apelaciones personales. ¿Qué cosa? Personales. Segundo, directa. Y tercero, una confianza ¿en quién? En el Todopoderoso. 3 cosas. ¿Cuándo entonces la persona va a hacer su presentación? Debe tener en cuenta que al fin y al cabo va a tener que hacer una apelación, porque ese es el consejo, si no. Y entonces también nos dice algo interesante, el secreto del éxito. ¿El qué? El secreto del éxito. De aquellos que están pregonando o predicando el mensaje avanzado. La pregunta, ¿tenemos nosotros un mensaje avanzado, sí o no? Si tenemos un mensaje avanzado, entonces dice que si vamos a tener éxito, tenemos que aprender el secreto. El secreto, dice, es en hacer ¿qué cosa? Llamados. ¿Cuántos de ustedes han estudiado la mecánica o otro oficio? ¿Cuántos de ustedes son mecánicos o trabajan en computadoras o lo que sea? Enfermeras, etcétera. En cada disciplina hay cosas que le tienen que enseñar a uno que le ayuda a uno a tener éxito en esa disciplina, ¿sí o no? ¿Cierto, sí o no? Entonces, así mismo nos encontramos con este tema. Dice la palabra de Dios entonces que hay un secreto para el éxito, y el secreto es haciendo apelaciones, llamados públicos o llamados personales, porque dice personal y ¿qué cosa? Directo. Entonces, ya que estamos entendiendo que hay un deber, dice en cada discurso las apelaciones fervientes deberían hacerse a la gente ¿para qué? Abandonar sus pecados y volver ¿a quién? A Cristo. Note de nuevo, dice aquí, en cada, ¿qué cosa? Discurso, las ¿qué? Apelaciones, ¿cómo? ¿Frías o fervientes? ¿Qué quiere decir la palabra ferviente? ¿De dónde debe esa palabra? ¿Ah? Caliente, ¿no? Cuando uno tiene fiebre, quiere decir que uno está caliente, ¿no? Entonces, cuando el consejo nos dice que si vamos a tener éxito tenemos que hacer un llamado público, directo y personal, también debe ser un llamado ferviente, un llamado caliente, un llamado que llega al corazón. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, yo me acuerdo que había llegado yo a una nueva iglesia
La iglesia era una iglesia americana, 650 miembros. Me pidieron que sea el pastor y me senté entonces con el pastor ayudante que había estado ahí por 2 años. Le hice la pregunta, ¿cuántas armas traídos tú a los pies de Jesús durante el tiempo que he estado en el ministerio? Me dijo, ese no es mi don, ese no es mi llamado. Yo le dije, excuse me, con permiso. Me dice, mire pastor, ese no es mi llamado, eso es su llamado, bueno, no el mío. Le pregunto entonces, ¿y qué es el llamado que tienes entonces? Me dice, bueno, mi llamado es para visitar a la gente que está en los hospitales, enfermas, y trabajar con los jóvenes. Yo le dije, pastor, esa no es una buena decisión que usted ha tomado, de visitar a la gente en los hospitales y trabajar con los jóvenes. Pero el llamado que tiene el pastor es de ganar almas. Entonces me dice a mí, don't try to give me a guilt trip. No trate de hacerme culpable, sentirme culpable. Ese es el llamado suyo, no el mío. Yo le dije, bueno, póngalo en oración. Entonces, el día siguiente me llamó el presidente de la conferencia. Me dice, what's happening up there? ¿Qué está pasando allá arriba? Y no sé qué está pasando. El ayudante me llamó y me pide que, por favor, lo mude. Entonces le dije, no, pastor, no haga eso. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que yo le pregunté cuántas almas ya ha ganado mientras que está en el ministerio y me dice que no es su llamado. Ah, me dice el presidente. Le dije, mira, déjalo aquí hasta que yo tenga un tiempo con él. Está bien, pastor, lo tiene hasta que me diga. Entonces visito al joven. Le planteé la situación que me llamó el presidente, preocupado. Entonces le dije, pues el presidente y yo hemos decidido que no te vas a ir, te tienes que quedar conmigo hasta un rato más. Bueno, el muchacho se sintió molestado. Entonces le dije, y lo que quiero que haga es que dé una campaña evangelística. Me dijo, ¿mí? ¿Yo? Le dije, sí, tú. Me dice, pues no tengo los sermones, te los empresto. No tengo equipo, te los empresto. No tenía salida. Y entonces, ¿qué sucede? Lo envío porque yo era el jefe, ¿no? Lo envío a presentar una campaña evangelística en una pequeña ciudad, no muy lejos de la iglesia nuestra. El muchacho, tremendo predicador, guapo, inteligente. La esposa, una muchacha muy hermosa. Tocaba la flauta, rubia ella, cantaban juntos, tenía una voz maravillosa. Yo no lo visité durante su campaña hasta la penúltima noche. Cuando llegué, el muchacho presentó un mensaje tremendo. Cuando terminó su mensaje, antes de terminar, ya yo estaba sintiendo que habían varias personas que sentían el deseo de responder, pero no hizo un llamado. Concluyó el tema y terminó y se bajó para despedir a la gente. Cuando la gente se fueron, le pregunté, Roberto, ¿por qué no hiciste el llamado? ¿Para qué? Me dice. Habían como 4 personas que el Espíritu de Dios le estaba tocando el corazón y si hubiera hecho el llamado, ellos hubieran respondido. ¿Dónde? Aquí no hay nadie, me dice. Yo le dije, mira, mañana es la última noche, la última bala que tiene. Y entonces le dije, mañana quiero que haga un llamado. Y lo voy a escribir.
Si tiene que leerlo, léelo. Si no funciona, me pone a mí la culpa, me echa a mí la culpa. Pero quiero que haga un llamado. De nuevo me dice, ¿mí? Sí. La siguiente noche llegué, el muchacho presentó un tema tremendo. Sabía predicar, muchacho. Cuando llegó cerca y sentí que ya estaba terminando, estaba llegando al apelo, el llamado, se asustó. Sentí que le dio temor y siguió hablando. No sabía cómo hacer el apelo, ¿no? Era como aquel que estaba tomando lecciones de volar y venía a aterrizar por la primera vez y no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en lugar de aterrizar, siguió volando. Y entonces, ¿qué sucede? Vino por la segunda vez a aterrizar, se asustó de nuevo, siguió volando. Y comencé yo a decir, Señor, ayúdale que aterrice. Y entonces, finalmente, leyó el llamado. Lo leyó. 4 personas respondieron. Y el muchacho comienza a llorar. Al final le dije, congratulations, te felicito, puedes hacer el llamado. Y entonces le dije, como son los primeros frutos de tu ministerio, yo quiero que los bautice. Le pregunté, ¿por qué no habías hecho llamados en el pasado? Le digo, porque, pastor, mira, yo sentía el temor de que si hacía el llamado y nadie respondía, me iba a quedar ahí con vergüenza. Tenía miedo. Pero ahora aprendí la lección. Entonces llamé al presidente, le dije, el presidente se lo puede llevar ahora. Lo mudaron para su propio distrito. Y enseguida que llegó, me llama. Pastor, ¿qué está haciendo con su equipo? ¿Por qué? Me gustaría usarlos de nuevo. ¿Aprendió a hacer qué cosa? Llamados. ¿Vio resultados? Porque obedeció, aunque no quiso obedecerlo, obedeció a lo que Dios nos aconseja que debemos hacer. ¿Hacer qué cosas? Llamados públicos y directos y personales. Note que dice en cada discurso. ¿En cuántos discursos? En cada discurso. Ahora, note la siguiente cita. Dice, tenemos un mensaje del Señor que llevar al mundo. Un mensaje que debiese ser llevado con el poder rico y lleno de ¿quién? Del Espíritu. Nuestros ministros deben sentir la necesidad de buscar y salvar a los perdidos. Llamados, ¿qué cosa? Directos debiesen ser hechos a los que inconversos. De nuevo, la necesidad de hacer ¿qué cosa? Llamados. Está bien. Ahora, cuando se está tratando de llamados, entonces es importante darnos cuenta que debemos de pensar en el llamado que se va a hacer. En otras palabras, un llamado no debe ser como un apéndice, algo que uno añade porque no tiene que hacer algo. Cuando se está tratando del llamado, uno tiene que planear el llamado, pensar en el llamado. Y lo que yo aconsejo a aquellos que le entreno para predicar es que deben de poner un propósito, escribir el propósito por la cual este mensaje se va a presentar. ¿Está bien? En otras palabras, si voy a predicar del tema del cielo, ¿por qué es que lo estoy predicando? ¿Por qué voy a presentar ese tema? ¿Qué es el propósito de ese tema? ¿Qué es lo que yo quiero que esa gente entiendan de ese tema? ¿Está bien? Escribir ¿qué cosa? El propósito. Una línea o 2 líneas. Voy a predicar este mensaje porque esto es lo que espero que suceda. Si usted escribe o pone un propósito, entonces será más fácil mantenerse dentro del tema que está desarrollando y al mismo tiempo llegar al apelo apropiado para ese mensaje.
Sino lo que está sucediendo es que muchos están haciendo el mismo llamado cada vez que predican. No importa de qué predican, hacen el mismo llamado, el mismo llamado. Entonces, ¿qué sucede? Es que la gente ya se aburren de ese llamado y ya no responden. O si responden es porque sienten que tienen que hacerlo porque ya se van a ver mal si no lo hacen. Por ejemplo, si el pastor dice, o el que está predicando dice, ¿cuántos de ustedes quieren ir al cielo? Levanten la mano. ¿Qué cristiano no va a levantar la mano? Pero no es porque el apelo, el llamado ha llegado a su corazón, sino porque sabe que es obvio que el cristiano debe demostrar que quiere ir al cielo. ¿Cierto, sí o no? Y entonces yo muchas veces noto que la gente que hacen llamados lo hacen así. De tal manera que no están pensando en el llamado, no han pensado el propósito del tema, el propósito del llamado, y solamente están haciendo el llamado para que la gente responda, pero no hay un sentir, ¿no? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, escribir, el propósito de este tema es tal y tal y tal. Si voy a hablar de la muerte, ¿por qué estoy hablando de la muerte? ¿Qué es el propósito de ese tema? ¿Qué es lo que quiero que la persona capte de ese tema? ¿Entienden? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Está bien? Entonces, muy importante entender que estamos tratando con algo muy importante, porque Dios dice que nuestro secreto para el éxito es hacer llamados directos. Y entonces, si la persona no sabe hacer el llamado, o si no hace el llamado, ¿qué va a tener? ¿Éxito o fracaso? ¿Cuál? Fracaso. ¿Cuántos de ustedes quieren tener fracaso? No. ¿Cuántos de ustedes quieren tener el éxito? Todos queremos tener el éxito. Entonces tenemos que aprender cómo hacer esos llamados. ¿Está bien? ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Está bien. Ahora, el mensaje entero debe ser una ¿qué? Apelación ¿a qué? Al corazón. Entonces, y únicamente entonces puede un llamado a la decisión ser verdaderamente efectivo. La pregunta, cuando se está hablando de usando la palabra apelo, en inglés la palabra apelo es appeal. Cuando se usa la palabra appeal, que tiene más significado en inglés, cuando uno dice que una persona es agradable, eso es en realidad lo que la palabra appeal significa, ¿no? Por ejemplo, he's appealing, es agradable. Cuando uno está haciendo un apelo, entonces uno está haciendo un apelo porque está tratando de llegar al corazón, y para llegar al corazón uno tiene que ser agradable. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? La diferencia, por ejemplo, hay mensajes que usted ha escuchado que llega a la mente, pero no llega al corazón. Hay mucha gente que salen de las iglesias diciendo, well, that was a good idea, buena idea. Pero no sienten el poder de Dios para cambiar su corazón. Entonces, cuando se está presentando un tema, el tema debe presentarse con el propósito de llegar al corazón. Ahora, acuérdense de esto. Gran inspiración, gran perspiración, poca inspiración, poca reacción. Déjame explicarles lo que estoy diciendo. Si usted predica algo y esa predicación no está inspirando el corazón para que actúe o para que reaccione, entonces usted solamente le está dando información a la persona, pero no está conduciendo que esa persona
torne ese conocimiento en acción. ¿Está bien? Y muchas veces, piensen en esto, muchas veces nosotros estamos dando estudios bíblicos y estamos dando información. Pero no estamos tratando de compartir transformación. Y lo que el sermón puede hacer es informar, pero no transformar. El estudio bíblico puede solamente informar, pero no transformar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han dado estudios bíblicos? Han dado 24 o 16 o 10 estudios bíblicos a cierta persona y la persona al fin dice muchas gracias por la información. ¿Cuántos de ustedes? ¿Hay algunos aquí? Y usted piensa, pero ¿qué pasó con esta persona? Yo le he dado los estudios, he terminado con los estudios y pensé que iba a saltar en el bautisterio y lo que solamente me dice es goodbye, bueno, adiós. ¿Qué pasó? Y es porque muchas veces nosotros no nos estamos dando cuenta que la información no es suficiente. Uno tiene que transmitir inspiración. ¿Lo están escribiendo? Uno tiene que transmitir, ¿qué cosa? Inspiración. Y por eso es que ustedes van a ver la diferencia entre sermones que son presentados, que uno sale sintiendo que Dios le ha hablado, o sale sintiendo que es buena información. Y yo cuando predico, yo le pido a Dios que me ayude a presentarle el tema de tal manera que la persona sienta que Dios le ha hablado. Estuve yo hace 2 semanas atrás en Denmark, en Europa. Allá no se acostumbran los pastores a hacer llamados públicos, ni en Alemania tampoco. La primera noche hizo un llamado, habían 400 asistiendo. La gente no se acostumbraban a decirle amén o nada. Cuando terminé esa noche hice un llamado. Varias personas pasaron al frente, llorando. Gentes europeas que normalmente son muy cerrados, etc., ¿no? La siguiente noche llegaron 600. La siguiente noche llegaron 800. La última noche llegaron 1200. 1200. Cada noche hice llamados. Cada noche hice llamados. Cuando terminé, los pastores me dijeron, increíble, nunca hemos visto esto. ¿Por qué no lo he visto? Porque ellos no creen en el llamado. Y el que no cree en el llamado no lo va a hacer. ¿Cierto, sí o no? Entonces, cuando terminé, alabado sea el Señor, no sé cuánta gente tomaron la decisión para el bautismo, porque firmaron tarjetas de decisiones. Pero sé que en la segunda noche ya teníamos 10 decisiones para el bautismo. Ahora, para que ustedes entiendan lo que son 10 decisiones para el bautismo, allá normalmente un pastor bautiza 1 o 2 por año. Estuve en Suiza, y en Suiza hizo un apelo, se bautizaron 8 personas
8 personas. Y el pastor me dijo, pastor, yo estoy sumamente contento con lo que estoy viendo. Le dije, bueno, yo también estoy contento. Me dijo, pastor, yo nunca he visto en toda mi vida tanta gente ser bautizada al mismo tiempo. ¿Cuántos? 8. Entonces, para este servidor hacer un llamado y en la segunda noche ya tener 10 decisiones para el bautismo, ustedes entienden lo que significa eso, ¿sí o no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora, he aprendido la importancia, lo importante que es hacer llamados. Ahora, noten de nuevo estas citas. Debe haber una aplicación práctica ¿a qué? Al corazón. Y punto número dos, haciendo apelaciones sinceras que alcanzará el qué? Al corazón. Note de nuevo, joven, si tú quieres ganarle a esa novia, ¿qué es lo que tiene que ganarle? ¿La cabeza o el corazón? Muchachas, ¿qué dicen ustedes? Muchachas, si ustedes quieren ganar a ese joven, ¿qué es lo que tienen que ganarle? ¿El corazón o la cabeza? Díganme, muchachas, para que estos muchachos aprendan. ¿Ah? Las dos. Bueno, le voy a decir lo siguiente. Si usted gana el corazón, gana la mente. Si usted gana la mente, no necesariamente gana el corazón. ¿Es cierto, sí o no? Pobres señoritas. Bueno, lo importante es entender que la clave, ¿la qué? La clave del éxito es de hacer esos llamados al corazón. Ahora, ¿cómo se hace eso? Eso vamos a demostrar, pero quiero que noten de nuevo. Dios habla mediante ¿qué cosa? Labios humanos. El corazón se alcanza, la humanidad toca la qué. Lo interesante de esto es que he leído en los consejos que Dios ha dado a esta iglesia, que en el cielo Dios nos va a revelar cuándo fue que Él habló por medio de nuestros labios. Está interesante eso, ¿no? Uno hablando sin darse cuenta, Dios está usando nuestros labios para llegar al corazón de otro. Y en la eternidad, Dios va a revelar cuándo fue el momento que Dios te usó. Sería interesante. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Entonces, si vamos a escuchar o oír de Dios cuándo fue que usó nuestros labios, quiere decir que nuestros labios tienen que ser usados. Amén. Pero tienen que ser usados con el propósito de llegar al corazón de otro. ¿Qué dicen ustedes? Está bien. Ahora, solamente el poder divino puede alcanzar y, ¿qué más? Derretir, ¿qué cosa? El corazón del pecador y traerlo como un penitente, ¿a quién? A Cristo. Estaba este servidor un día con un grupo de lo que se llama homeschoolers, alumnos que estudian en sus hogares en California, habían como 120 de ellos. Y me pidió el director del programa que por favor dé instrucción a esos niños cómo apelarle, cómo ayudarle que puedan aprender cómo hacer a sus amigos que tomen decisión en favor de Cristo. Estoy yo presentándole a los muchachos de 13 años, 12 años, etcétera, entrenándolos. Y están dos damas atrás y siento que están agitadas, no están cómodas con lo que estoy diciendo. Finalmente, cuando se despiden los muchachos, me vienen a mí y me dicen, "Who do you think you are?"
¿quién piensa que eres? Yo le dije, bueno, yo pensaba que era Luis Torres. Me dice la señora, you have no right, no tiene derecho de tratar de enseñarle a esos niños cómo hacer tomar el papel del Espíritu Santo. Yo le dije, no entiendo lo que usted está diciendo. Ese no es nuestro deber es solamente de vivir nuestra vida como cristiana y entonces el Espíritu de Dios es el que conduce a la persona que toma la decisión cuando la persona esté lista. Yo le dije, no señora, es nuestro deber hacer llamados y ayudar a nuestros amigos y seres queridos de tomar esas decisiones. No, usted está en error, me dice. Se fueron enojadas porque pensaban que yo estaba tomando el papel ¿de quién? Del Espíritu Santo. 3 meses después, recibo una llamada telefónica de una de ellas, llorando. Me dice la señora, yo quiero que me disculpe. Le dije, ¿por qué? Me dice, ¿se acuerda, pastor, que yo fui a una de esas damas que le confrontamos porque estábamos muy agitadas, porque sentimos que usted estaba tratando de ayudar a nuestros hijos a hacer el papel del Espíritu Santo? Y sí, yo me acuerdo, muy bien, me acuerdo de ese encuentro. Me dice, pastor, yo este sábado, mi pastor por la primera vez hizo un llamado. Jamás había hecho un llamado. Y por la primera vez hizo un llamado. Y yo me sentí tan conmovida que pasé al frente llorando. Y entonces fue que me di cuenta de lo que usted estaba diciendo. Pastor, perdóneme. Lo que sucede es que muchos tienen conceptos erróneos concerniente al papel humano y al papel del Espíritu Santo. El lugar que tiene el Espíritu Santo y el lugar que tiene ¿quién? El ser humano. Por ejemplo, cuando en el día Pentecostés Pedro predicó ese mensaje que predicó en Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan que dice la palabra de Dios en el versículo 37 que ellos se sintieron conmovidos, ¿no? Y dijeron esto, varones, ¿qué debemos hacer? Pero yo quiero que ustedes entiendan algo, que los que estaban presentes en ese día, oyendo ese mensaje, no eran infieles, incrédulos, ateos. Dice la palabra de Dios que en ese día habían en Jerusalén hombres, dice, consagrados a Dios. Pero aunque eran gente consagradas, cuando sintieron el llamado de Dios, no sabían qué hacer. Y entonces, ¿a quién le preguntan? A Pedro y a los discípulos. ¿Qué es lo que debemos hacer con lo que estamos escuchando? Pedro le podía decir, váyanse a su casa y oren a ver lo que Dios le dice. No, Pedro no hizo eso. Pedro hizo un llamado público. ¿Qué hizo Pedro? Un llamado público. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Arrepentirse y bautizarse en el nombre de el Señor Jesús, para que sus pecados sean perdonados y puedan recibir el Espíritu Santo. En otras palabras, Pedro fue la voz que usó Dios para que esa gente entiendan qué era lo que tenían que hacer con aquello que oyeron. Cuando Cornelio estaba orando, dice la palabra de Dios que vino un ángel
¿Cierto, sí o no? Y ese ángel se le presentó y le dice a Cornelio, tus oraciones son aceptadas en el cielo. Manda y busca a tal que Simón, y él te dirá lo que tiene que saber. Una pregunta, ¿podía el ángel enseñarle mejor que Pedro, sí o no? ¿Sí o no? Y entonces, ¿por qué fue que Dios usó a un humano tal como Pedro, débil, con sus flaquezas, para instruir a Cornelio qué tenía que hacer? Porque Dios quiere usar el ser humano. ¿Quiere usar el qué? El ser humano. Nosotros entonces tenemos que hacer esos llamados. ¿Qué dicen ustedes? Ahora, los ministros de la verdad debieran representar siempre ¿a qué cosa? La vida y qué cosa más. Enseñanza de Cristo. Entonces tendrán poder sobre los corazones de los hombres. Cuando yo predico, siempre predico de Cristo. ¿Siempre predico de quién? Cuando doy estudios bíblicos, siempre pongo a Cristo en el estudio bíblico. ¿Entienden? Porque no es información. Uno está tratando de llevar a esa gente a una persona. No a información, sino a una persona. ¿Y quién es esa persona? El Señor Jesús. Muchas veces no sabemos cómo hacerlo. No sabemos cómo ayudar a esa persona a entender qué tiene que ver el estado de los muertos con Jesús. Debemos aprender cómo hacerlo. Pero en este momento, note lo que dice. Cuando estés predicando, fíjate en qué cosa. En la respuesta de los oyentes. Se ha dicho de Cristo, Él habló directamente a cada mente y apeló a, note, Jesús no solamente le habló a la mente, sino también le habló al corazón. Le dio información, pues al mismo tiempo le habló al corazón. ¿Qué dicen ustedes? Pero note lo que dice ahí entonces. Cuando uno está predicando, cuando uno está dando estudios bíblicos, uno debe estar fijándose en qué cosa. En la persona. A ver qué respuesta está dando la persona. Porque muchas veces uno puede preguntarle a la persona, ¿está claro? Sí. Y si uno lo deja ahí, uno no sabe si en realidad está claro o no está claro. Yo, cuando estoy estudiando con las personas, no le digo, no solamente le pregunto si está claro. Sí, digo, ¿está claro? Sí, pues explícame. ¿Qué? Explícame. Para saber si en realidad está claro o no. Si lo entiende o no. Si lo capta o no. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ahora, dice que entonces que el Señor se fijaba. Note que Él miró las caras de sus oyentes. ¿Marcó qué cosa? La iluminación sobre sus semblanzas, la mirada rápida y ¿qué? Respondiente, que daba ¿qué cosa? Evidencia que la verdad había alcanzado ¿qué cosa? Al alma. Entonces cuando yo estoy estudiando, cuando yo estoy predicando, yo no sé si ustedes notan, que aquellos que han aprendido esto, cuando predican, uno siente como que la persona le está hablando a uno personalmente. ¿Sí o no? Porque ellos han aprendido cómo hablarle al corazón. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a Bullón? A Alejandro Bullón. Cuando él predica, ¿cómo se sienta aquellos que están escuchando? Como el que le está hablando ¿a qué? Al corazón. Sí, están entendiendo, pero más importante, está llegando al alma. ¿Está bien? Cristo se fijaba, Él miraba. Entonces, por ejemplo, hace poco yo estaba dando una campaña evangelística en Oregon, en el estado de Oregon, y había un profesor de música y su esposa que estaban asistiendo todas las noches.
Y cuando se sentaban, yo me fijaba a ver si estaba llegando lo que estaba predicando a su corazón. Y cuando vi las lágrimas, ¿qué me estaba indicando eso? ¿Ah? Que estaba llegando ¿a dónde? Al corazón. Y alabado sea el Señor, los bauticé a los dos. Él, el director del coro de la iglesia bautista, más grande en esa ciudad, y profesor del coro de la universidad local también. Y la esposa, cada noche asistiendo, pero yo notaba las lágrimas, y cuando estaba notando las lágrimas, eso me estaba indicando que el mensaje estaba llegando ¿a dónde? Al corazón. ¿Qué dicen ustedes? ¿Y sabe qué sucede? Cuando fui a visitarlo, le pregunté al esposo, dígame algo, ¿qué le parece del sábado? Me dice, pastor, le voy a decir la verdad. Yo cuando niño era luterano, y me dice, teníamos competencias bíblicas, y uno tenía que leer, para cuando llegaba la competencia, tratar de ganarle el premio, ¿no? O el precio. Y yo notaba que la Biblia decía sábado, 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 sábado. Y entonces le pregunto al ministro, ¿por qué es que nosotros vamos a la iglesia el domingo cuando la Biblia dice el sábado? El pastor me dijo, no, porque Jesús resucitó en el domingo. Entonces acepté eso, pero siempre me quedó esa duda. Y ahora entiendo la verdad. Entonces no solamente le llegó al hombre en el corazón, pero intelectualmente también captó la razón por la cual el sábado se debiese guardar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? Noten entonces que Cristo se fijaba, miraba. Entonces, tengan cuidado entonces, cuando ustedes estén dando estudios bíblicos, yo sé que uno se pone nervioso, etcétera, y trata de concentrar en lo que está presentando porque está más cuidadoso del hecho que lo haga bien, que le preste atención a si la persona se está moviendo o no, si hay a un movimiento o no. Entonces, yo al principio hacía eso, pero me he dado cuenta que es más importante fijarme a ver si la persona está reaccionando, a ver si la persona está dando evidencia que la cosa le está llegando al corazón. Porque si no le está llegando al corazón, entonces yo tengo que pedir al Señor que me ayude a entender el por qué no hay un efecto, por qué no hay un cambio, por qué no está llegando al corazón de esa persona. O tenga que yo cambiar como lo estoy haciendo, o pedir que el Espíritu de Dios pueda romper aquella barrera que está en el medio que no permite la verdad que penetre a ese corazón. ¿Está bien? Dice entonces que Jesús se fijaba. Jesús miraba con ¿qué? Seriedad profunda el cambio de, ¿qué cosa? La semblanza de sus oyentes, mientras que las flechas de la verdad llegaban al alma, quebrantando las barreras de egoísmo, causando contrición, finalmente gratitud, el Salvador se contentaba. Entonces el Señor, cuando veía esa gran multitud de gente, Él se fijaba, miraba. ¿Ah? Y cuando estaba hablando, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba haciendo qué cosa? Miraba, se fijaba a ver qué corazón estaba respondiendo. Y cuando Él veía la persona que los ojos le abrían, como que había llegado la flecha, Él se contentaba, porque sabía que había llegado ¿a dónde? Al corazón. ¿Está bien? ¿Entiende? Ahora, cosas que debemos de evitar. En primer lugar, evitando la declaración del consejo entero de Dios. Dice Pablo, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. En otras palabras, hay personas que tienen miedo de darle todo el consejo de Dios porque tienen temor de que la persona entonces rechace y no acepte. Entonces, por ejemplo, me llegó una llamada un día, yo estaba dando una serie de conferencias en la Florida, en Los Cayos allá, y entonces un evangelista me llama pidiéndome que visite tal pareja
que se habían bautizado en su cruzada. Llego a visitar a esa pareja y la pareja estaba muy enojada con ese evangelista. ¿Por qué? Le pregunto. Porque me engañó. Porque nunca me dijo que me iba a bautizar dentro de la iglesia adventista. Me dijo que me iba a bautizar en Jesús. Y cuando llego al sábado me doy cuenta que me están pidiendo que levante la mano para unirme a la iglesia adventista. Me sentí que me engañó y no quiero tener parte o saber nada de él, no de esa iglesia. Entonces Pablo nunca hizo eso. Pablo siempre le presentó a la gente la pura verdad. ¿Qué dicen ustedes? Hay una manera de hacerlo, ¿no? Pero tener cuidado que estemos tratando de evitar darle a la gente lo que deben de saber para llegar a vivir una vida cristiana. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? Segundo, dice, tejiendo en los labores un elemento que mueve los sentimientos, pero deja el corazón sin qué, sin cambio. Hay gente, predicadores, que saben dar relatos que sacan lágrimas, pero que no cambia el corazón. Entonces, lo que uno quiere en la predicación es llevar a la persona que encuentre cómo cambiar. Y la predicación, si se hace correctamente, ayuda a la persona a alcanzar ese objetivo de hacer un cambio en su vida. Ahora, yo quiero que noten tres cosas claves que son importantes cuando se está haciendo un llamado. Número uno, ¿qué? ¿Por qué es que usted predicó ese mensaje? ¿Qué es lo que usted espera que esa persona haga con ese mensaje, ese tema? En otras palabras, cuando usted va a hacer un llamado, debe hacer la lista. En primer lugar, ¿qué es lo que yo quiero que esta persona o esta gente hagan con esta presentación? ¿Está bien? Número uno. ¿Qué es lo que estoy pidiendo o deseando que haga la gente? ¿Es el tema sobre el cielo? ¿Por qué se presentó este tema? ¿Qué debe hacer el oyente con lo que oyó? ¿Está bien? En primer lugar, what? ¿Qué? Segundo lugar, ¿cómo? ¿Cómo es que esa persona va a demostrar su respuesta o su aceptación de lo que se ha presentado? Por ejemplo, se da por levantar la mano, por pararse, por pasarle al altar, por llenar una tarjeta de decisión. ¿Cómo es que se espera que esa persona demuestre que está respondiendo? Porque yo he notado que muchas veces predicadores hacen llamados, pero que no expresan al oyente cómo es que deben demostrar que están respondiendo a ese llamado. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un llamado en este momento y quisiera saber si usted está respondiendo, yo le voy a preguntar o le voy a pedir que o levanten la mano, o se paren, o pasen al altar. Estaba este siglo en Rumania y en ese momento habían 4.500 personas asistiendo. Yo quería saber cuántos de ellos iban a tomar una decisión en favor de aceptar a Jesús, porque estaba yo predicando en un ambiente donde era comunista. Y entonces quería saber cuántas de esas personas en público iban a aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal. Yo me di cuenta que si le pidiese que levante la mano, no iba a saber cuántos, porque es difícil contar cuando hay 4.500 personas,
¿no es cierto? Entonces lo que hice fue que organizamos el salón con ujieres, con tarjetitas que de repente la pasaran a los que estaban presentes y llenar esas tarjetitas con su decisión. Alabado sea el Señor, recibimos 1,200 decisiones. Pero si yo le hubiera pedido, ¿por qué no se paran? ¿Por qué no levantan la mano? Sería imposible contar quién o quiénes. Entonces yo tengo que darme cuenta que si, por ejemplo, si yo quiero hacer un llamado para el bautismo, yo tengo que ser específico en mi llamado. ¿Cuántos de ustedes en esta noche han sentido el llamado del Espíritu de Dios y quisieran responderle a Dios y quisieran demostrar esa respuesta en levantar su mano en este momento, diciendo, Señor, yo quisiera bautizarme? Levanta la mano en este momento, ¿está bien? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Uno tiene que expresar el cómo hacerlo. Muy bien, claro. Número 2, ¿cómo? Número 3, ¿cuándo? ¿Cuántos de ustedes han notado que cada vez que se está anunciando algo para vender en la televisión, siempre le dicen a uno, call now? Llame ahora. ¿Por qué dicen que llame ahora? ¿Ah? Porque le están haciendo un llamado a usted. Ahora le están haciendo un llamado para que usted le dé el dinero. Pero ellos saben que si solamente dicen call, saben que la gente no van a llamar. Entonces dicen call now, quiere decir que tiene que hacerlo ahora, porque si no lo hace ahora puede perder la oportunidad, ¿no? Ellos saben que es importante decirle cuándo es que se debe llamar. ¿Está bien? En el apelo, el llamado público, uno también tiene que decir cuándo. Entonces, ¿quisiera usted levantar la mano en este momento? Ahí estoy diciendo cómo y cuándo. ¿Está bien? Así es que se hace el llamado público.